Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. ¿Cómo han estado todo este tiempo del paro? En las rotondas. ¿Mm? Ahí todo bien, Apoyando las viendo, reivindicaciones, ¿no? La anulación de las leyes. claro, ingeniero, claro, siempre. Qué bueno. Todos estamos de acuerdo en vivir en democracia, no a una tiranía del comunismo. Y hay que seguir luchando, ¿no? Porque está en juego todavía la autonomía. Los recursos del IH, más que todo, y la autonomía Sí, también, ¿no? los recursos son importantísimos, ¿no? Es que la dependencia económica, o sea, la autonomía es relativa, pues, ¿no? Porque de- siempre dependemos del TGN, ¿no? De los recursos del TGN y la dependencia económica es la más complicada, ¿no? El que esa dependencia lo hace a uno, eh, es una dependencia total, pues, ¿no? Ellos tienen la sartén por el mango. Por eso ya nos están imponiendo eso, la planificación central, ¿no? De arriba hacia abajo. Cuando somos tan diferentes, ¿no es cierto? Ya hasta el nombre del país le han cambiado. Por eso le han puesto Estado plurinacional, porque son muchas naciones en un solo país. Entonces, como son muchas naciones, cada una de esas naciones tiene sus características, ¿no? Su cultura, su forma de ser, la idiosincrasia, como se dice, ¿no? Entonces, las necesidades, la fortaleza, las debilidades son diferentes, pues, ¿no? Entonces, no se puede meter en un solo, en un solo cajón a todo mundo, pues, ¿no? Porque cada uno tiene sus particularidades, cada región tiene sus particularidades. Entonces, lo normal, lo común, lo correcto es que cada región tenga su plan de desarrollo, ¿no? Plan de desarrollo regional. Y en función a eso programar sus actividades. Bueno, eso es, ¿no, jóvenes? Sí, eso es, ingeniero. Pero los suizos, pues, mire, los suizos hablan idiomas distintos, sus regiones son, unos son alemanes, otros franceses, otros italianos, y nunca tienen problemas porque respetan la autonomía o el federalismo de cada región. Yo creo que ese, el federalismo es la clave, ¿no? Y Claro, pelear claro, claro que sí. Así es, así es. y pelear por el hacha, porque de nada sirve pelear por los dos tercios, las otras leyes, si no se pide un censo, vamos, y se redistribuyen los recursos, porque Santa Cruz de la Universidad La Gabriel, por ejemplo, tiene ciento y pico, con 1.000 alumnos, vamos, ya entonces recibe casi los mismos recursos que La Paz, un poquito más, vamos, pero La Paz tiene casi la mitad del alumnado, vamos. Mucha gente mira acá, digamos, migramos, porque yo no soy acá tampoco, y entonces Y no le dan casi lo que corresponde, vamos, y tampoco es así, ¿no? Creo todas que el las censo, universidades, la, casi todas las universidades, por lo menos la UNSA, la de la UNSA es la de La Paz, ¿no? La de San Javier, de Chuquisaca, y alguna otra por ahí reciben más recursos que la Gabriel, tienen mucho menos población estudiantil. Y hay que ver, pues hay problemas estructurales, ¿no? Para empezar hay que hacer un censo, ¿no? Y darle a cada uno lo que corresponde. La Paz tiene dos universidades, Bueno, dos veces recursos. Tiene la del Alto y tiene la de La Paz, por lo tanto recibe mucho más recursos que Santa Cruz y lo ve en términos globales. claro. Esa Universidad del Alto es como que tengamos nosotros una universidad ahí en el plan 3000 y recibamos recursos Exactamente. también, ¿no? Pero bueno, ya es hora, ¿no? De que
de que el pueblo se pare. Su verdad. Bueno, jóvenes, nosotros no vamos a solucionar eso, pero podemos contribuir de manera importante para ir arreglando las cosas. Tema, estábamos en la industria textil. Sí, Antes que nada, yo quisiera... hola, Antonio, ¿cómo andas? ¿No te había saludado? Vaya, hombre. No, estábamos acá escuchando lo que estaban comentando. Más vale tarde que nunca. Nos quedamos en la industria textil, en la definición. Lo podemos fijar, podemos fijar la fecha del examen. Sí, ingeniero, ahorita están, la mayoría por ahorita están para el martes 30. Hasta mañana creo que ya se va a pronunciar todo ya. El 30 de marzo. Hoy día es 18, ¿no? Sí. ¿No? ¿Podría ser el 25 o no? Ahorita estaba entre el 25 jueves y el martes 30. La mayoría hasta ahorita se está inclinando para el martes 30. O sea, ustedes se ponen de acuerdo. Ustedes se ponen de acuerdo y me dicen nomás, no hay problema, no vamos a hacer problema por 2 o 3 días de diferencia, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Es la holgura necesaria que tienen que tener todos. Bueno, jóvenes, Gracias, ingeniero. Acá, digamos, vamos a continuar, vamos a ver definiciones de la industria textil. ¿Por qué definiciones? Porque la industria textil es muy... Recording in progress. Tiene sus características muy peculiares y por lo tanto es necesario empezar viendo algunos conceptos que son importantes, ¿no? Para poder entender, porque como vamos a ver el proceso de hilatura, se reduce a eso, digamos, ¿no? A alargamiento de la masa de fibra, que se llama estiraje. Entonces, esa relación y vamos a ver constantemente que la finura del material, llámese fibras, llámese mecha, cinta, hilo, se mide mediante una relación de longitud a peso, ¿no? Longitud a peso o peso a longitud, que hace que la existencia de los sistemas directos y sistemas inversos de determinación de la finura del material. Bueno, entonces vamos a ver estos conceptos que son útiles. Número inicial es el grado de finura de la alimentación. ¿Qué es la alimentación? A un órgano de la máquina, lo que ingresa es la alimentación, ¿no? Y lo que sale ya de ese órgano de la máquina es el producto o la resultante. Entonces, el número inicial muestra o determina el grado de finura de la alimentación, mientras que, por el contrario, el número resultante nos muestra el grado de finura del producto, ¿no? En el entendido de que a un órgano de la máquina entra el material y sale, ¿no? Pero sale con características diferentes. Ese estiraje que sufre es lo que se llama, es lo que permite transformar, digamos, ¿no? No es el estiraje de la fibra, sino porque si le estiras la fibra se rompe, pero la masa de fibra se alarga, digamos, en ese caso hay un estiraje. Entonces, ¿qué es el número inicial? Es el grado de finura de lo que entra al elemento de la alimentación. Y el número resultante es el grado de finura de lo que sale del producto.
Entonces, grado de estiraje no es otra cosa que la relación entre ambos números, entre el inicial y el resultante, ¿no? Como dice aquí el ejemplo, si el material que se ingresa, que se alimenta, tiene un largo, por ejemplo, de 1 metro, y resulta que como producto nosotros obtenemos un material de 5 metros de largo, entonces se ha estirado 5 veces, ¿no? Ha habido un estiraje de 5 veces. O en el ejemplo de 1 a 7 ha habido un estiraje de 7 veces. Pero ¿qué se entiende como estiraje o estirado también? Viene a ser el adelgazamiento de una masa de fibra. Fíjense, el adelgazamiento de la masa de fibra, de un conjunto de fibras, ¿no? Que están dispuestas en forma longitudinal, en forma atravesada, etcétera, etcétera, y trabando, digamos, el conjunto. Entonces, no es que estiremos nosotros la fibra, porque la fibra textil no se puede estirar. Tiene una cierta elasticidad, pero es mínima, pues, ¿no? Si la estiramos se rompe. Pero sí la masa de fibra se puede estirar y eso es lo que da origen al estiraje. Entonces dice, es el adelgazamiento que se produce en una masa de fibra cuando hacemos resbalar una parte de ella, de esa fibra, en relación a las restantes fibras que componen la masa y que tenían su extremo en la misma sección transversal que aquella. O sea, si nosotros medimos la sección transversal, digamos, si la sección transversal de la fibra, de la masa de fibra, tiene 50, si tiene, por ejemplo, 10 milímetros de diámetro, entonces, al hacerla resbalar, ¿no es cierto? Entonces va a haber menor densidad de fibra. Entonces va a ser menor diámetro, ¿no? La masa de fibra va a tener menor diámetro. Entonces ha habido un estirado. Entonces por eso dice, ¿no? Que la sección transversal disminuye también. O sea, el largo aumenta, pero la sección transversal, el diámetro disminuye. También lo podemos definir el estiraje como el adelgazamiento que se produce en una masa de fibra y que viene acompañada de un aumento de la longitud de esa masa de fibra. Y ese aumento se ha producido cuando hemos hecho resbalar una parte del total de las fibras que componen la masa en relación al resto. De manera que el número de ellas, si las cortamos por una misma sección transversal, disminuye. O sea, la sección transversal disminuye. Y el concepto inverso al estiraje es el doblado o reunido, que lo definimos como la multiplicación de la alimentación. O sea, logramos esa multiplicación, logramos reuniendo cintas, mechas o hilo iguales que se reúnen para formar un solo producto, ¿no? Es el concepto inverso al estiraje. Entonces, en el estiraje reducimos la sección transversal, en el doblado la aumentamos porque estamos reuniendo, digamos, supongamos que son hilos. Reunimos 2 o 3 cabos de hilo, entonces la sección transversal se hace de mayor diámetro, ¿no? Entonces el doblado es el concepto completamente inverso al estiraje. Entonces también lo podemos expresar el doblado como el número de cintas, mechas o hilos que ingresan a un mismo órgano, a un determinado órgano de la máquina, para constituir una sola cinta, una mecha o un hilo. O sea, reunión, digamos, ¿no? Por ejemplo, metemos tres hebras de hilo
a un órgano de la máquina y los retorcemos y sale una sola hebra, pero más gruesa ya, 3 veces más gruesa que cada uno de los 3 hilos componentes, ¿no? Ese es el doblado o reunido. El mechón es una estructura textil obtenida también mediante estiraje de la masa de fibra, ¿no? Un haz de ella se estira de esa masa de fibra y se procede a superponer ese mechón sobre la fibra y haciendo esa misma operación de manera sucesiva, ¿no? Eso se llama el mechón. ¿Y para qué? ¿Para qué se hace eso, digamos? Sucede que de esa manera nosotros, estirando en forma sucesiva del mechón, las fibras más largas y podemos determinar en qué proporción estas constituyen la masa de fibra original. Es decir, es una forma, digamos, de formarse una idea cabal, concreta, de la finura de esa masa de fibra y por tanto de las condiciones técnicas que para fabricar un hilos tiene esa masa de fibra analizada, ¿no? Si vamos a ver, cinta, que es una cinta, también es un producto textil en el cual las fibras no tienen ninguna torsión, ¿no? O sea, están dispuestas en todas direcciones, muchas de ellas en forma longitudinal, pero no tienen ninguna torsión. Y la mecha, a diferencia de la cinta, ya es una estructura textil formada por fibras que ya tienen una trabazón, aunque sea mediante una torsión débil, ya que puede someterse a un nuevo estirado en otra máquina. ¿Por qué se puede someterse a o sea, sucede que cuando nosotros retorcemos o torcemos la masa de fibra, esta ya va a ser más resistente, ¿no? Si tiene una torsión, por más débil que esta sea, ya tiene mejores condiciones para aguantar, digamos, un proceso de tracción que una cinta, digamos, que la cinta no tiene las fibras no han sido torcidas. En cambio, ya tienen una débil torsión, aunque sea. Entonces, por eso dice aquí de que esa torsión ya permite que nosotros podamos volver a hacerle un estiraje en otra máquina, digamos, ¿no? Velo o napa es también una estructura textil de un ancho ya considerable, pero su espesor es pequeño y que parece como si fuera un velo, pues de ahí su nombre, velo o napa. Y en esta estructura textil las fibras se hallan entrecruzadas en forma irregular, dando la consistencia al conjunto, al velo o la napa. La bobina no es el ganado bovino, sino es una bobina, así como hablar la bobina de un vehículo. La bobina en realidad es un cilindro, ¿no es cierto? Un canuto en el cual se arrolla el hilo, ¿no? Es un canuto cilíndrico en el cual podemos arrollar el hilo. Por eso se llama bobina. Es una usada, dice. Usada no es que esté mal escrito. Usada no es de usar, no es de utilizar. Es de uso, del uso de hilar, de la rueca, ¿no? La bobina. Entonces, es una usada, un dispositivo para arrollar un hilo, pero de este dispositivo llamado bobina, no podemos hacer la extracción del hilo arrollado en la misma, en la bobina, sea hilo o sea mecha, a no ser que hagamos girar la bobina. O sea, para poder desembobinar, ¿no? El hilo o la mecha, es necesario que la bobina esté girando.
En cambio, la canilla, que es otro dispositivo, también una usada, pero de la cual, a diferencia de la bobina, podemos extraer el hilo que hemos arrollado, que se haya arrollado en ella, sin necesidad de hacer girar la canilla. De manera que jalando el hilo por la punta de la canilla, sale sin que arrastre las espiras de hilo que hay debajo de las espiras que extraemos. Madeja. La madeja es una determinada longitud de hilo de vanado quiere decir liado, ¿no es cierto? Bobinado, y que tiene el objetivo, digamos, de facilitar el teñido del hilo, su mercerizado o su apresto. Estos son operaciones de acabado del hilo, como vamos a ver, ¿no? El teñido, mercerizado o apresto. El apresto es diversas sustancias, digamos, dependiendo del efecto que quiera que tenga el hilo, ¿no? Es una operación de acabado también. El hilo o hilado, en realidad se llama hilo, digamos, al filamento continuo. Por ejemplo, un hilo de cobre, que tiene en teoría al menos una longitud ilimitada, sería un hilo. Mientras que hilado, el término hilado más se aplica a los hilos hechos de fibras cortas, como es el caso del algodón, por ejemplo. Pero en realidad se usan en forma indistinta, digamos, ambos términos. Hilo o hilado son sinónimos a la vez. El hilo o hilado es un producto que ya tiene una torsión que se puede admitir, de manera que si quisiéramos aumentar esa torsión, corremos el riesgo de provocar el rompimiento del hilo, la rotura. O sea, para hacer el hilo es necesario darle la máxima torsión posible, ¿no? Vamos a ver que técnicamente eso está determinado, digamos, porque no es normal darle la máxima torsión, digamos, porque tiene efectos negativos, más bien, como vamos a ver a continuación. ¿Y qué es torsión? Venimos hablando de torsión desde el inicio del tema. Viene a ser el número de giros o vueltas que se le hace dar a un hilo o una mecha. Ya sabemos que esta no tiene ninguna torsión, pero la mecha ya tiene algo de torsión, tiene una cierta torsión, y el hilo ni se diga, pues, ¿no? Entonces la torsión, digamos, el número de giros o vueltas por unidad que se hace, que se le da mecha, y esa torsión está en relación inversa del diámetro del hilo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más torsión le damos a un hilo, el diámetro de este disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, la torsión se determina mediante esta fórmula, T igual a K por raíz cuadrada de N, donde T es la torsión medida en vueltas por metro. K es el coeficiente de torsión, cuyo valor depende del tipo de fibra, de la finura de la misma y de la longitud de la fibra. N es el número o título del hilo en el sistema métrico inverso. Ya vamos a ver qué es eso. Los valores típicos de K para el caso del algodón, pues le ponemos el algodón, digamos, porque es la industria textil del algodón la que en realidad estamos viendo, ¿no? Para el algodón, el K tiene un valor de 85.
cuando se trata de trama floja. Y ya vamos a ver qué es por qué trama y urdimbre, dice ya vamos a ver de que el tejido común, que se llama tejido plano, está formado por dos series de hilos. En el sentido transversal se llama trama. Por eso dice aquí trama floja, digamos. ¿Qué es trama floja? Poco retorcida, digamos. Media urdimbre normal, urdimbre fuerte, bien torcida, y el crespón, tipo de hilo destinado para telas especiales. Entonces, obsérvese de que el valor de K varía dependiendo de si es para trama, si es para urdimbre, si es fuerte, si es floja, etcétera, ¿no? Entonces, la torsión lo que hace es qué efecto se logra al retorcer el hilo o la cinta. La torsión evita que las fibras resbalen una sobre otra y le da una mayor resistencia al hilo. O sea que el hilo, mientras más retorcido esté, mientras mayor torsión tenga, mientras más vueltas por unidad de longitud, va a ser más resistente, ¿no? Entonces, los tipos de torsión que se les puede dar al hilo pueden ser de dos clases. Hay la torsión Z, cuando se hace a la derecha, o a la derecha, digamos, que se produce cuando las fibras siguen la dirección de un filete de rosca a la derecha. Pero Z, digamos, por la forma de la letra, ¿no? Como una letra Z, se va de izquierda a derecha, fíjense, ¿no? Como una letra Z. Y la otra torsión es la torsión S, que es cuando la rosca va hacia forma un filete que va a la derecha. No, la torsión Z. Y la S es a la inversa, ¿no? A la izquierda. Entonces, fíjense, cuando es a la izquierda, hace como una S. Y cuando es a la derecha, hace como una letra Z. Por eso son los dos tipos de torsiones que hay. Aquí, digamos, esta gráfica nos muestra el efecto que tiene las torsiones para la resistencia del hilo. O sea, estamos graficando acá en las abscisas, ¿no? La constante de torsión, que es K, ¿cierto? Y arriba estamos la resistencia del hilo, ¿no? Entonces se observa acá de que mientras más torsión tiene el hilo, aumenta su resistencia, ¿no? A medida que aumenta la torsión, aumenta la resistencia, pero hasta un valor donde hay un punto de inflexión, que aunque le demos más, aunque sigamos retorciendo, lo que vamos a hacer es más bien disminuir la resistencia del hilo. O sea, llegamos a la conclusión de que técnicamente hay una cantidad de giros o de torsión que debe tener el hilo, no es nomás torcer y retorcer y retorcer, a sabienda de que en la creencia de que mientras más torcido el hilo es más resistente. Evidentemente hay una relación, ¿no?, entre la torsión de los hilos y su resistencia, pero hasta cierto límite, como después empieza a decaer, fíjense, ¿no? Vamos a ver. Y acá, digamos, esto, digamos, es como un justificativo de por qué se hacen hilos retorcidos. El hilo común es un hilo a un solo cabo, ¿no? Es un hilo solo. Si retorcemos nosotros, si los reunimos 2, 3 o 4 hilos o 5 o más de varios cabos de hilos del mismo título o de título diferente, y los retorcemos, vamos a obtener lo que se llama el hilo retorcido.
de 2 cabos, de 3 cabos, de 4, dependiendo del número de cabos de hilo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va esto? Digamos, cuando nosotros queremos hacer hilos gruesos, hilos resistentes, por ejemplo, para fabricar hamacas o determinados tipos de tela, entonces lo que normalmente hacemos es retorcer varios cabos de hilo simple, porque no es antieconómico tratar de obtener hilos gruesos resistentes con hilos de un solo cabo, ¿no? Hilos de un solo cabo, pero digamos, tratando de que el hilo sea grueso, es decir, ¿no? La única manera de fabricar hilos resistentes es mediante el retorcido, ¿no? El retorcido, primero, como vamos a ver, normalmente se hace una reunión de 2, 3, 4 o 5 cabos de hilo, de acuerdo al grosor del hilo que queremos obtener como retorcido, y lo retorcemos. Esa es la forma técnicamente apropiada para obtener hilos gruesos y hilos resistentes, hilos uniformes en su grosor. No hay otra manera, por eso dice acá, no es económico fabricar hilos resistentes por medio de un gran número de fibras en la sección del hilo. Además de que los hilos sencillos, o sea, de un solo cabo, son menos uniformes, menos regulares que los hilos retorcidos. Por eso es que, repito, muchas veces se suele apelar al retorcido cuando se trata de hacer hilos resistentes y gruesos, ¿no? Entonces, cuando el hilo tiene poca torsión, pocas vueltas por unidad de longitud, este resulta elástico y flexible, pero tiene el problema de que se deshace con facilidad, se rompe fácilmente porque se deslizan las fibras una en relación a las otras por el hecho de que tienen poca torsión justamente. Pero a medida que nosotros aumentamos la torsión del hilo, tiende a enrularse, ¿no? Formar bucles o rizos contrayéndose. En la figura, que es la que vimos anteriormente, la curva muestra en forma gráfica cómo influye la torsión sobre la resistencia del hilo. Examinando el diagrama, llegamos a la conclusión de que la resistencia del hilo aumenta de forma gradual hasta que llega a un máximo valor y a partir del cual empieza a decrecer de forma continua a cada aumento de giros o vueltas que le damos como torsión. Por ello es que concluimos nosotros en que el hilo debe tener la torsión adecuada en función al uso que se le va a dar al mismo, ¿no? O sea, si va a ser para hacer carpas para vehículos, si va a ser para fabricar pantalones, si va a ser para no sé, pues, ¿no? Para fabricar franela, para diferentes usos, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que se le va a dar, se le dará la torsión que es apropiada. Torsiones, ¿no? Y lo puede demostrar, dice, que las torsiones se hallan en relación inversa con los diámetros. O sea, a mayor torsión, menor diámetro, y viceversa, ¿no? De la misma manera, podemos demostrar o concluir que las torsiones de dos hilos hechos, fabricados con las mismas fibras textiles y que serán destinados al mismo uso, se hallan en relación directa con las raíces cuadradas de sus
números respectivos. Entonces podemos expresarlo eso mediante una fórmula, ¿no? Vamos, ya, esta gráfica, o sea, hemos visto nosotros que la torsión se puede determinar por una fórmula, ¿no es cierto? T igual K raíz cuadrada de n, donde T es las torsiones, vueltas por metro, por unidad de longitud. K es la coeficiente de torsión, que depende del tipo de fibra de que está hecho el hilo. Y N es el número, título o grado de finura del hilo utilizado. Entonces también podemos apelar para determinar los componentes de esta ecuación. O sea, conociendo la torsión, por ejemplo, podemos determinar cuál es el coeficiente de torsión que le corresponde a un determinado título del hilo. O conociendo el título del hilo, podemos determinar, conociendo el título del hilo y la torsión, podemos determinar cuál es el coeficiente de torsión que le corresponde. O sea, es como una ecuación matemática cualquiera, ¿no? Donde conocidos los dos de los términos, podemos encontrar el otro. Entonces, también lo podemos determinar, además de utilizando la fórmula, podemos determinar con esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, dado el número métrico de un hilo y su coeficiente de torsión K, al que se le va a dar, se puede encontrar el número de vueltas por metro, o sea, la torsión que le corresponde. De la misma manera, conociendo el número métrico y la torsión del hilo por medio del gráfico, hallamos el valor de K aproximado. Por ejemplo, dice, la torsión que le corresponde a un hilo número métrico 60 de algodón ya, aquí nosotros tenemos, fíjense, las vueltas por metro, o sea, las torsiones acá, vueltas por metro, en la abscisa. Y en la ordenada tenemos los títulos del hilo. O sea, si agarramos nosotros un título número métrico 60, entramos acá con el valor de 60, ¿no? Y siguiendo, se busca el valor del título en la escala vertical. Es lo que hemos hecho, buscamos el 60, digamos, ¿no? Siguiendo en forma horizontal hasta encontrar la curva K igual a 120. Estas son las curvas, ¿no? 60, 70, 80, 90, 100, 120 sería esta. Entonces acá venimos con el título del hilo y donde corta a la curva esta del... Aquí. Aquí, digamos, ¿no? El 120. El título del hilo 60 y K que tenga un valor de 120. Queremos averiguar cuál sería la torsión para ese hilo. Entonces aquí bajamos y está entre 900 y 1000, ¿no? Entonces, para un hilo número métrico 60 de algodón y que tenga un coeficiente de torsión de 120, K igual 120, las torsiones por metro serían 930 vueltas por metro. Aquí lo vemos, ¿no? En la gráfica. ¿Sí? Y así para cualquier otro hilo, ¿no? Además de la ecuación indicada, T igual K raíz cuadrada de n, también existe esta otra fórmula para determinar las torsiones, donde T, de la misma manera, son las torsiones medidas en vueltas por metro,
alfa o A es una constante que es independiente del título del hilo. Y NE es el título del hilo, pero ya no en el sistema métrico que mide a ver, el sistema métrico mide el metro por gramo, ¿no? ¿Cuántos metros o cuántos gramos pesa un metro de hilo? ¿No? Entonces, acá, digamos, ya NE es el título inglés, digamos, Number English, quiere decir eso. Ya no es el NM, que es el número métrico. Entonces, esto elevado al coeficiente de 0,7, al exponente más bien 0,7. Bueno, si utilizamos esta ecuación, tenemos que conocer los valores de alfa o de A, que también, como ustedes ven, varía dependiendo del tipo del algodón, de la fibra de algodón de que está hecho el hilo. ¿No? Ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos valores de alfa para utilizarlos en la fórmula esta de la torsión. Varía en función de si es trama, media o fuerte. O sea, estas son valores de alfa para el hilo de trama, ¿no? El hilo de trama que ya le mencioné que es una de las series de hilo de que está formado el tejido común, digamos, el tejido plano. Entonces, fíjense que los valores, mientras más corta es la fibra del algodón, el valor es mayor. Y a medida que la longitud de la fibra del hilo, la longitud de la fibra del algodón, más bien, de que está hecho el hilo, es más larga, los valores de alfa disminuyen, ¿no? Entonces, es una alternativa, digamos, ¿no? Para determinar las torsiones o el coeficiente de torsión, ¿no? O el título del hilo. Sigamos. Ya, siempre hablando de las series de hilos que está hecho el tejido plano, trama y urdimbre, dice acá, hace la aclaración de que la torsión es más importante cuando se trata de los hilos de urdimbre, o sea, aquellos que van en el sentido longitudinal del tejido que se forma. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando al formar la tela se forma con las dos series de hilos, ¿no? Pero en una máquina que se llama telar, que es donde se forma el tejido, la tela. Pero esos hilos de urdimbre, o sea, los que van en el sentido longitudinal de la tela, son los que están sometidos a mayor tensión durante el proceso de formación de la tela. Por eso dice de que es más importante la torsión, ¿no? En el caso de los hilos de urdimbre que en el caso de los hilos de trama, que son aquellos que van en el sentido del ancho de la tela, ¿no? Que van en sentido transversal a los hilos de urdimbre. Entonces, también hay una serie de relaciones fundamentales que se dan entre torsiones, diámetro de los hilos, longitudes, etcétera, etcétera, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, T es a T1 como Φ1 es a Φ, que T son las torsiones de dos hilos, y los Φ son los diámetros de dos hilos. Entonces, ¿qué es lo que nos expresa esta fórmula? T sobre T1 igual a Φ1 sobre Φ. Que las torsiones de dos hilos se hallan en relación inversa de su diámetro, donde T son las torsiones y Φ los diámetros. ¿No? O sea, la relación es inversa.
entre torsiones y diámetros. También hay una relación entre los diámetros y las longitudes de los hilos. Entonces, los diámetros de los hilos que tengan el mismo peso están en relación inversa de las raíces cuadradas de sus longitudes. Phi sobre phi1 es igual a la raíz cuadrada de L1 entre L. ¿No? Están en las longitudes, los diámetros de los hilos, de dos hilos que tengan un mismo peso, están relacionados en forma inversa, están en razón inversa más bien de las raíces cuadradas de la longitud de los hilos. También podemos expresar mediante fórmula la relación que hay entre la producción y el título de los hilos, donde esta fórmula P y P1 son producciones de dos hilos expresadas en gramos. N minúscula y N1 minúsculas son las velocidades de los usos. ¿Qué son los usos? Son los usos, las unidades de las máquinas de hilar donde se forma el hilo. Entonces, esos usos están cuando están trabajando, cuando está produciendo hilo la máquina, están girando. Por eso dice, son la velocidad de medida en revoluciones por minuto de los usos donde se forma el hilo. Entonces, no es el uso, digamos, en el uso de la máquina va ensartado el canuto donde se envuelve el hilo. N y N1 mayúscula, N1 mayúscula son los títulos de los hilos o los números de los hilos. Ya, entonces se da esa relación P a P1, las producciones de los hilos en gramos, es igual a N entre N1, las relaciones de velocidades, multiplicado por la relación de los números elevado a la 3 medios. Sigamos a ver. Relaciones entre el grado de estiraje, doblado, peso, longitud y número del producto. Desde un principio vimos de que el grado de estiraje es la relación de la finura del hilo resultante entre el número el número inicial o número de la alimentación. Ese es en el caso más simple, si no hay reunido o doblado, ¿no? Igual, el grado de estiraje igual la relación entre el número resultante con el número inicial. Pero si además, si consideramos que hay estiraje, que ha habido estiraje o doblado, esa fórmula hay que multiplicarla por D, donde D es el doblado. Si en este caso el estiraje sería igual a la relación entre el número resultante y el número inicial, multiplicado por D, que es el doblado. Se puede decir, si son dos cabos de hilo, D toma el valor de 2, si son 3, pues 3, etc. ¿No? Entonces esto funciona como, es una ecuación matemática como cualquiera, pues podemos despejar cualquiera de los valores estos, de las incógnitas, ¿no? Y vamos a, por ejemplo, D va a ser igual a E dividido entre NR entre NI, o sea, D igual NI entre NR por E. NR va a ser igual a E, ¿cierto? Entre D por N sub I. Igual N sub I también podemos despejar su valor para encontrar su valor. Considerando que entre el producto inicial y el resultante hay siempre una pérdida, se tiene lo siguiente. O sea, eso es lógico, digamos, no hay proceso que sea 100% eficiente, ¿no? Siempre se producen pérdidas, aunque en algunos casos esas pérdidas pueden ser recuperables o también pueden ser no recuperables. Entonces, considerando que además de doblado, siempre hay un
un residuo o desperdicio que se da en todo proceso, entonces las fórmulas se transforman de esta manera. Aquí P es la pérdida, ¿no? Acá. Igualito. Es la misma fórmula donde se ha introducido el desperdicio, ¿no? De la misma manera podemos determinar el número resultante, el número inicial, ¿no? El estiraje, el grado de estiraje. El grado de estiraje se puede ajustar cambiando la relación de las ruedas dentadas que transmiten el movimiento al sistema de estiraje. ¿Qué es el sistema de estiraje? Vamos a ver nosotros el sistema de estiraje de las máquinas para fabricar hilo. Son pares de cilindros, ¿no? Pares de cilindros, digamos, ubicados a una cierta distancia, que está relacionado con la longitud de la fibra del algodón que se está procesando. Entonces, para que haya estiraje, ¿no es cierto?, la velocidad de un par de cilindros debe ser diferente que la del primer par de cilindros, debe ser diferente que la del segundo par de cilindros, o el cilindro de alimentación, o el cilindro de entrega, ¿no? Para que haya estiraje, pues, ¿no? De lo contrario, si las velocidades son iguales de los dos pares de cilindros, no va a haber estiraje. Para que haya estiraje, tiene que haber una velocidad diferencial entre ambos pares de cilindros. Entonces, el grado de estiraje se ajusta de esa manera, digamos, cambiando la relación de los engranajes, a través de los cuales se produce el movimiento de los usos, ¿no? Del sistema de estiraje, más bien. Entonces, el grado de estiraje viene a ser la relación que hay entre los productos resultantes, sea cinta o sea mecha, con los productos de alimentación, es decir, también sea cinta o sea mecha. Es decir, es la relación entre las longitudes, es lo mismo, ¿no? Viene a ser la relación entre las longitudes de ambas cintas o mechas, la de alimentación con la de salida, o lo que es lo mismo, la relación entre el número resultante del producto y el número inicial de la alimentación. Entonces, ¿qué significa el grado de estiraje? También lo podemos expresar como la relación entre la velocidad de la cinta o mecha producida con la velocidad de la cinta o mecha de la alimentación, o también relación de longitudes, es decir, la longitud de la cinta producida en relación a la longitud de la cinta de alimentación, o también la relación entre el número resultante del producto en relación al número inicial de la alimentación. El cambio de estiraje, si queremos variar, digamos, el estiraje, lo logramos haciendo variar la velocidad del cilindro introductor, ¿no? Uno de los pares de cilindros, primer cilindro estirado o el cilindro de entrega. El introductor es el que introduce, ¿no? Al donde entra primero el material, y el entregador es el otro par de cilindros que hace la entrega del producto resultante. Entonces, el grado de estiraje total es igual a la relación entre las velocidades tangenciales de los citados cilindros de estiraje. O también es la relación entre el diámetro del cilindro de entrega con la relación del cilindro introductor, y en relación al grado de reducción de la velocidad. Bueno, nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de hilos, siempre, si no se dice lo contrario, estamos hablando de hilos simples, de hilos de un solo cabo. Pero también hemos visto que muchas veces se apela a la técnica de retorcer los hilos. Retorcer los hilos, digamos, para obtener hilos más resistentes, más uniformes, destinados a distintos tipos de uso. Entonces,
alternativas tenemos nosotros para la obtención de los hilos retorcidos? En el caso, digamos, de retorsión de un hilo de 2 cabos. Queremos obtener un hilo de 2 cabos, y eso implica reunir o retorcer o ambas cosas. Si es un hilo de 2 cabos de hilo simple, ¿no? Se retuercen para obtener el hilo retorcido a 2 cabos. Entonces, para eso tenemos diferentes alternativas. Entonces, la alternativa A, B y C. La alternativa A es obtener un hilo retorcido a 2 cabos utilizando 2 hilos de cabo simple, ¿no? Son los hilos componentes, ¿no? Este es el sistema más utilizado porque se logra el mayor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. A ver, ¿qué estamos retorciendo en sentido contrario a la torsión de los hilos componentes? Hemos dicho que los hilos componentes, los hilos simples, pueden tener torsión S o torsión Z. En este caso, digamos, retorcemos, si los hilos, vamos a suponer que los hilos tienen torsión S. Los 2 hilos que simple tienen torsión S. Entonces, ¿qué dice que los retorcemos con una torsión en sentido contrario a la de los hilos? Si ambos tienen torsión S, los retorcemos torsión Z. Y si ambos tienen torsión Z, los retorcemos con torsión S. Este es el método, dicen, más utilizado, el más conveniente, porque así, operando de esa manera, logramos un mejor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. Hay otra forma de operar, digamos, ¿no? En el caso B, que es retorsión en el mismo sentido de los hilos, de la torsión de los hilos componentes. Es decir, los 2 hilos componentes tienen torsión S, digamos, y los retorcemos con torsión S. O los 2 hilos componentes tienen torsión Z y los retorcemos con torsión Z. Es decir, retorcemos con una torsión en el mismo sentido de los hilos componentes. A la inversa de cómo hemos procedido en el caso A, ¿no? En este caso, digamos, cuando se retuerce con torsión en el mismo sentido de los hilos componentes, obtenemos un hilo retorcido a 2 cabos de tactos muy secos, de poca elasticidad y con tendencia a enrolarse, a enrocarse sobre sí mismo, a contraerse. Si lo largamos, digamos, se hace ruchado, como decimos, ¿no? Y hay otra forma, la alternativa C, que es cuando los hilos que han sido torcidos en el sentido contrario entre sí y que ahora se tuercen juntos en el sentido uno de ellos. O sea, los hilos componentes, uno tiene torsión S y el otro tiene torsión Z. Son torsiones contrarias. Entonces, la única opción que nos queda es retorcer en el sentido de uno de ellos. Si retorcemos con torsión S, ¿no? Lo hacemos, digamos, en el mismo sentido de uno de los hilos componentes, pero en sentido contrario del otro, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, queda oculto el hilo cuya torsión se hizo en el mismo sentido de la retorsión S, y el otro hilo se alarga y ondea sobre el anterior. Como conclusión de esto, la mejor manera es operar logrando haciéndolo bajo la alternativa A. Es decir, ya, sigamos a ver, veamos la figura acá. Ya, estos son los 3 casos, digamos, ¿no? En el primer caso, digamos, tenemos los hilos sencillos, simples, de un solo cabo. Los 2 tienen torsión S y el hilo retorcido lo logramos con
una retorsión contraria a la de los hilos componentes. Estamos retorciendo con torsión Z y los hilos componentes tienen torsión S. El caso B es donde retorcemos. El hilo retorcido lo conseguimos con una torsión en el mismo sentido de las torsiones de los hilos componentes. Los hilos componentes tienen torsión S y el hilo retorcido lo logramos también con torsión S. Entonces, hemos visto que la mejor forma de operar es la alternativa A. Y la C. Entonces, uno de los hilos componentes ha sido logrado con torsión S y el otro con torsión Z. Entonces, retorcemos con torsión S o con torsión Z, ¿no? Entonces, estos dos casos, B y C, no tienen inconvenientes, digamos, ¿no? Entonces, la mejor manera es retorcer, obtener el hilo retorcido, mediante una torsión contraria a la torsión de los hilos componentes. Retorsión de un hilo a 3 cabos. El hilo número 1, ¿no? Este hilo es el número 1, ha sido obtenido de esta manera. O sea, el cabo A, ¿no? Tiene torsión Z, y el cabo B tiene torsión S. Los reunimos y retorcemos con torsión Z en este caso, ¿no? Si no es Z, es S, pues sería S. En este caso lo retorcemos con torsión Z, con una torsión de 700 vueltas por metro. El hilo número 2 es el cabo C, obtenido con torsión Z, ¿no? O sea, estos dos, los dos hilos dobles, ¿no? Porque ya son hilos dobles, tanto este como este. Los que tienen torsión Z los retorcemos con torsión S, contraria a las torsiones de los hilos componentes, a razón de 300 vueltas por metro. Así de esa manera operamos y obtenemos el hilo retorcido a un hilo de 3 cabos. Bueno, esta es la titulación de hilos. La titulación de hilos es para determinar el grado de finura de los hilos, que no es otra cosa que el número o título o es una relación de longitudes a peso o peso a longitud. Entonces, para numerar los hilos se emplean diferentes sistemas dependiendo de la materia, que es la materia, dependiendo de la fibra, ¿no? Si es algodón, si es celulosa, si es un hilo sintético, ¿no? Dependiendo de las materias, por eso dice dependiendo de la fibra, del país o de la región. De esa manera tenemos fundamentalmente los siguientes sistemas para determinar el título de los hilos. El sistema métrico directo, conocido como TEX, el sistema métrico o inverso, que es el NM, el Denier, el inglés,
el NE, que se utiliza exclusivamente para el algodón. Fíjense, el TEX se utiliza para cualquier tipo de fibra, sea fibra natural, artificial o sintética. El sistema métrico se utiliza para el algodón, métrico inverso, el NSOM. El denier se utiliza para la seda. El inglés es exclusivamente para el algodón, el NE. Hay el sistema español catalán, el catalán para el algodón, y un sistema francés. En todos los sistemas de numeración se trata de medir la relación entre el peso y la longitud del hilo. ¿Cuántos gramos pesa? ¿O cuántas libras o cuántas onzas por longitud o yarda por metro o por yarda, digamos, ¿no? Por la longitud del hilo. Estas numeraciones se dividen en dos grandes grupos, sistema directo y el sistema inverso. El sistema directo utiliza como base la longitud de la fibra, mientras que el sistema, no la longitud de la fibra, sino del hilo, la longitud del hilo, mientras que el sistema inverso tiene como base el peso del hilo. Por lo tanto, el sistema inverso toma como referencia la unidad de longitud del hilo. ¿Cuánto pesa una determinada longitud de hilo? Y mientras que el sistema inverso es al revés. Toma como referencia, como unidad de medida, de base, el peso del hilo, ¿no? En relación a la longitud del mismo. Sigamos a ver. El sistema métrico o TEX, digamos, se utiliza para todo tipo de hilo. Hay mucha ventaja esta, ¿no? Es un sistema directo, se llama directo, por lo tanto, como base utiliza la longitud como unidad básica de medida, utiliza el largo, la longitud del hilo. Entonces, el peso dividido entre la longitud. Este sistema métrico directo, conocido como TEX, se emplea para hilos de cualquier tipo de fibra. Es un sistema de numeración que utiliza unidades métricas, ¿no? Unidades métricas, el metro, el gramo, el kilo, el kilómetro, ¿no? Basadas para la longitud en metro y para el peso en gramos. Por lo tanto, es fácil, digamos, para hacer el cálculo de las producciones de las máquinas de hilatura, puesto que todas estas máquinas producen unidades de longitud generalmente en ¿qué? Unidades de peso, más que unidades de peso, y toda base para los cálculos de hilatura radica en desarrollos y relaciones de velocidad. Por otro lado, el sistema métrico directo expresa el título como una relación directa con el grosor del hilo, el cual en definitiva es lo que se quiere expresar en el número del hilo, o sea, su grosor. O sea, en este sistema de titulación de hilo, mientras más grueso es el hilo, el diámetro del hilo, el título del mismo es mayor. Y a medida que se hace que disminuye el diámetro del hilo, el título disminuye. Entonces, su simplicidad es obvia y sobre todo en la fabricación de tejidos, pues facilita el proyecto de los mismos con miras a su poder cubriente y peso. A ver, ¿qué expresa esto? El
el número título del sistema métrico directo o TEC expresa el peso en gramos de 1000 metros de hilo, o el peso en gramos por kilómetro de hilo. A esa unidad se le denomina TEC. Y también hay múltiplos y submúltiplos del TEC. Kilotec, decatec, decitec, militec, etc. Entonces, expresa el peso en gramos que hay en 1000 metros de hilo o en 1 kilómetro de hilo, ¿no? O sea, es el peso entre la longitud. El peso expresado en gramos y la longitud en kilómetros o en 1000 metros. Seguimos a ver. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos un ratito acá. Otra vez acá, allá. Ok. Entonces, bajo este concepto, un hilo que es 10 TEC significa que 10 gramos de ese hilo pesan 1 kilómetro. Y si decimos un hilo 1000 TEC, quiere decir que 1000 gramos pesan el mismo kilómetro. O sea, el que 1 kilómetro de hilo pesa 1000 gramos. O sea, 1 kilo por kilómetro. Entonces, ¿cuál es más fino de esos hilos? ¿El 10 TEC o el 1000 TEC? El 10 TEC es más fino, ¿no? Es 100 veces más fino. Porque fíjense, 10 gramos pesan 1 kilómetro de hilo. Y el 1000 TEC, 1 gramo pesa, o 1 gramo también equivale a una longitud de 1 kilómetro. Por lo tanto, más fino es el 10 TEC que el 1000 TEC, o el 1 TEC que el 1000 TEC, digamos, el 10 TEC o el 100 TEC. No sé, ¿se entiende? Vamos a ver. Oye, o sea, hay una relación directa, fíjense, o sea, mientras más delgado es el diámetro, ¿cierto? Entonces es menor el número del hilo. Y a medida que va creciendo el diámetro del hilo, va aumentando también por eso es que el sistema es directo. A ver, vamos con los otros, a ver qué pasa. Sigamos a ver, Antonio. El sistema inglés, que es para el algodón exclusivo este sistema, corresponde ya al método inverso. Por lo tanto, utiliza como unidad de medida el peso del hilo. Longitud entre el peso. El título inglés indica cuántas madejas de 840 yardas, equivalente a 768 metros, están contenidas en una libra inglesa. La libra inglesa tiene 453.6 gramos. Entonces, el N1, fíjense la nomenclatura, en el sistema TEC se pone 10 NE, digamos, se antepone el número, el título, ¿no? 10 NE o 1 NE o 100 NE o 1000 NE o 40, perdón, dicho, o 40 TEC, digamos. 40 TEC, 10 TEC o 1000 TEC o 100 TEC. En cambio acá dice NE1
o NE10, o NE40, o NE100. El NE1 significa de que 1 por 840 yardas pesan 1 libra. Y si fuera NE10, sería 10 por 840, serían 8.400 yardas, pesan 1 libra. Fíjense la diferencia con el TEC, ¿no? Estas 840 yardas se conocen como una madeja, o sea, una madeja de hilo. Recuerdo que al principio decíamos una determinada longitud de hilo, ¿no? Pero ¿cuál es esa longitud? Son 840 yardas, que equivalen a 768 metros. Porque la yarda tiene 0.91 metros. Entonces, 840 yardas equivalen a 768 metros. Entonces, dice acá, una madeja, que también se llama hank, se halla compuesta de 7 troquillones de 120 yardas cada troquillón. Entonces, 7 por 120 son los 840, esto de acá. Entonces, para formar la madeja, se utiliza un aspe, donde se arrolla el hilo para formar la madeja, pero el perímetro de ese aspe donde se forma la madeja tiene 1,5 yardas de perímetro. Entonces, dando 80 vueltas al aspe, a ese perímetro, 80 por 1,5 son 80 por 1,5, ¿cómo es la cosa? A ver, 7 troquillones de 120 yardas cada uno nos dan la madeja. Ya, entonces, 1,5 por 80 son las 120 yardas, ¿no? Por 7 troquillones son las 840 yardas. Entonces, una numeración similar a la numeración española. Para una longitud cualquiera de yardas de hilo, cuyo peso está expresado en gramos, podremos decir que su número inglés será esto, digamos. No me agrada que se lo aprendan de memoria esto, digamos. Lo que deben aprender es que el NE1, el NE, digamos, son 840 yardas por libra. Entonces, si es NE 1000, será 1000 por 840 yardas por libra. Si es 7, será 7 por 840 yardas por libra. Si es 40, pues 40 por 840 yardas por libra y así, ¿no? Bueno, entonces podemos nosotros transformar, ¿no? Dado un hilo, digamos, en el sistema TEC, podemos expresarlo en su equivalencia al NE o al NM, como vamos a ver, o al sistema de Nier. Entonces vamos con el sistema de Nier. Este sistema de Nier, conocido como DNS, también es directo, fíjense, ¿no? O sea, al revés, digamos, del sistema inglés, que es indirecto, es directo, por lo tanto, se determina mediante la relación de el peso que equivale, el peso que en gramos, que corresponde a una determinada longitud de hilo. Es un sistema muy general, digamos, cuando se trata de numerar, de determinar la titulación o número del hilo de seda, o
también en el caso de las fibras hechas de hilos artificiales, fibras artificiales y sintéticas. En este sistema se expresa que 0.05 gramos, conocido como denier, claro, 0.05 gramos de hilo tienen una longitud de 450 metros. ¿No es cierto? O sea que nosotros multiplicando este 20.05, este 0.05 por 20, tenemos 1 gramo. Y de la misma manera, para que no varíe la relación, este 450 por 20 son 9.000. O sea, en lugar de decir 0.05 gramos por 450 metros, podemos decir 1 gramo por 9.000 metros. Es lo mismo. ¿No es cierto? Ya, ok. Con este sistema de titulación conocido como denier, podemos titular hilos de seda, hilos de fibra hechos de fibras artificiales y de fibras sintéticas. El N es exclusivamente para el algodón, el TEX es para cualquier tipo de hilo hecho de cualquier tipo de fibra. Si vamos a ver acá con el sistema métrico también inverso, se simboliza como NM. Entonces es un sistema inverso, también sistema métrico. Por lo tanto, toma el peso como unidad de longitud, como la unidad básica. Entonces lo denomina también 1000 metros. Indica cuántas madejas de 1000. Fíjense ustedes que la madeja inglesa tiene 840 yardas, pero la madeja métrica tiene 1000 metros. O sea que la longitud del hilo que tiene la madeja varía dependiendo si el sistema es métrico o si el sistema es inglés. Entonces aquí, este sistema métrico inverso, conocido como N/M, o 1000 metros, nos está indicando cuántas madejas de 1000 metros cada una están contenidas en 1000 gramos. Así tendremos que el número métrico es igual a longitud en metros y el peso en gramos. ¿No? Metros por gramo o kilómetros por kilo también, ¿no? Es lo mismo. Bueno, estos son los más utilizados, digamos, el NM, el NE, el TEX, básicamente eso para el algodón, digamos. El denier no se utiliza para el algodón, se utiliza para seda, fibras artificiales y fibras sintéticas, para hilos hechos de fibras, de tipo de fibra. Esto es mucho menos conocido, digamos, pero para que conocimiento que es útil, digamos, de conocer que el número francés, simbolizado con N sub F o NF, también es un sistema inverso, ¿no? Indica la longitud del hilo en kilómetros para un peso de 500 gramos. O sea, son kilómetros, expresa los kilómetros de hilo por 500 gramos de peso. El número catalán, N sub C, también es inverso. Expresa que 777.5 metros pesan 440 gramos. Fíjense los caprichos ya, ¿no? Eso no se utiliza, digamos, esto, ¿no? Pero bueno, lo utilizarán los franceses y los catalanes. Ok, entonces todo esto en cuanto a la numeración
los hilos simples de un solo cabo. Cuando se trata de hilos retorcidos, dobles o triples, o de cualquier otra cantidad, digamos, de cabos de hilo, 3 o más. Retorcido es de 2 o más, digamos, ¿no? Cuando un hilo está formado, ¿qué pasa con la numeración cuando se trata de hilos dobles o retorcidos? De 2, 3 o más cabos. Cuando un hilo está formado por 2 o más cabos, estos cabos o hilos simples en general son iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un hilo NE10, digamos, lo usual es que lo retuerza con otro hilo de NE10 también, ¿no? Aunque también se puede de diferentes títulos. Yo puedo retorcer un hilo NE10 con un NE20, digamos. Y el chiste está en determinar cuál es el título del hilo retorcido que resulta. O sea, cuando un hilo está formado por 2 o más cabos, estos cabos o hilos simples en general son iguales, de lo que acabo de mencionar. Y los hilos así formados se indican dando el título del hilo simple seguido del número de cabos. A ver, si yo uso, yo retuerzo, digamos, yo agarro un hilo número métrico 10 y lo retuerzo con otro hilo número métrico 10, el resultante va a ser un número métrico 10 más 10, 20, 20 dividido entre 2, a 2 cabos, que es más o menos 10, digamos. No, a ver, ¿cómo? A ver, estoy mal. A ver. Normalmente hay que reunir hilos del mismo título, pues, ¿no? Eso es lo común, digamos, ¿no? Sería, digamos, naranja con naranja, no naranja con pera, digamos, ¿no? Por ejemplo. Los hilos así formados, digamos, cuando son el mismo título, se halla el número del hilo retorcido, el número resultante del hilo retorcido, claro. El sistema de numeración inverso dice un hilo 40 al 2 es un hilo formado por 2 cabos o 2 hilos simples número 40. Así se expresa, digamos, en la nomenclatura, ¿no? 40 al 2, o sea, es un hilo formado por 2 hilos simples, cada uno es de número 40, y como es a 2 cabos, se pone barra 2, digamos, 40, y se lee 40 al 2. En el sistema directo se expresa al revés, 2 al 40. Lo que nos interesa en realidad, sobre todo cuando los cabos que se reúnen, que se retuercen, son de distintos números, es saber cuál es el título del hilo que resulta del retorcido, como si fuese de un solo cabo. Si utilizamos el sistema directo de numeración, se tiene. El número resultante es la sumatoria. Digamos. Este es el caso, digamos, si utilizamos el text. Si utilizamos el 10 text más el 20 text más el 30 text, sería 10 más 20 más 30. 60 text sería el facilingo, digamos, ¿no? Sumar. Cuando se usa el sistema directo. Pero si le dan los títulos de los hilos en sistema inverso, entonces la hermenéutica es otra, digamos, para determinar el título. Bueno, vamos con el siguiente. Si utilizamos el sistema inverso para numerar los hilos
retorcido, si es un hilo retorcido a 2 cabos y tienen el mismo título cada uno de los hilos componentes, que es lo más común, el número resultante del retorcido lo determinamos dividiendo el título del hilo simple entre el número de cabos. ¿No es cierto? Si es 10, un NM10 con otro NM10, lo reunimos, sale 20 al 2, digamos, es 10, ¿no? El número resultante sería 10. 20 al 2, digamos, ¿no? Bueno, se trata de 2 cabos de diferentes, si los títulos son diferentes de los hilos componentes, se aplica esta fórmula. El número resultante es N1 por N2 dividido entre N1 más N2. Ahora, si fueran 10 y 20, por ejemplo, fueran 10 por 20, 200 dividido entre 10 más 20. 200 dividido entre 30. Que es 7 y pico, digamos, ¿no? O 6 y pico. Para el caso de tener más de 2 hilos de cabos distintos, de números distintos, se entiende, ¿no? Utilizamos esta fórmula. N suele igual 1 dividido entre 1 entre N1 más 1 entre N2 más 1 entre N sub N, donde N1, N2, N3 son los números de los distintos cabos. Muy bien. ¿Cómo es la nomenclatura para los hilos retorcidos? Para facilitar, digamos, la determinación de los títulos de los hilos retorcidos, cuando son de diferentes cabos, sobre todo, lo más común, digamos, es hacer, graficar, digamos, ¿no? Una representación gráfica detallando los hilos componentes del hilo compuesto, de los hilos utilizados para la obtención del hilo compuesto retorcido, mostrando claramente cómo se combinan las torsiones y retorsiones, como se señala en la figura. Entonces, debe precisarse también el sentido de la torsión, es decir, si es torsión S o torsión Z. Por lo tanto, el hilo compuesto representado en forma esquemática en la figura se interpreta de la siguiente manera. Es un hilo formado por un cabo de hilo de cabo A de torsión normal Z, que se reúne con otro hilo D de torsión S, y ambos se retuercen a razón de 700 vueltas por metro, con una torsión Z. Luego, ese hilo que resulta se reúne con otro hilo de cabo C de torsión normal Z, y ambos son retorcidos en sentido S con 300 vueltas por metro. La torsión de un hilo es normal cuando esta es la que el hilador suele dar en forma normal, si no se dice lo contrario. A ver, veamos el gráfico a ver. Entonces acá, digamos, ¿no? Este es un hilo obtenido reuniendo 2 cabos de hilo. El cabo A, obtenido con torsión Z, se lo reúne con el cabo B, cabo de hilo B y el otro hilo simple, obtenido con torsión S, y se obtiene el hilo retorcido, uno de los hilos retorcidos, dándole torsión Z, mediante torsión Z.
o es Z o es S, no nos queda más alternativa. Si no hiciéramos torsión Z, haríamos torsión S. A razón de 700 vueltas por metro. Ese hilo, obtenido de esa manera, lo reunimos con otro de las mismas características. Lo mismo, obtenido de esto, de dos hilos similares, uno con torsión S, otro con torsión Z, se los reúne con torsión Z, ¿no es cierto? Se los reúne para dar el hilo retorcido final, a razón de 300 vueltas por metro. Entonces, así como hemos visto las constantes de torsión para el hilo simple, también las hay para los hilos retorcidos. La constante de torsión para este caso, digamos, que son adoptadas en general para la retorsión son los siguientes. Los valores de K, ¿no? Cuando es hilo de torsión floja a 2 cabos, K suele variar entre 53 a 110. Se trata de hilos retorcidos a 2 cabos, torsión media, 134 con torsión doble hilo, 197, torsión fuerte, 197 a 220. ¿Qué podemos concluir de esto? Ya hemos hablado algo de esto, ¿no? Cuando vimos las diferentes alternativas que hay para retorcer hilos, pues, ¿no? A, B y C, vemos 3 casos, ¿no? Entonces, como conclusión podemos anotar lo siguiente: la torsión del retorcido aumenta la de los hilos sencillos cuando es de la misma dirección y saca la misma cantidad de torsión cuando es de sentido contrario. Evidentemente, si nosotros tenemos, digamos, aquí, torsión Z, y retorciéramos con torsión Z, a cada vuelta que le damos al hilo resultante, le estamos aumentándole, pues, ¿no? Estamos aumentando la torsión de estos hilos componentes. Y al revés, si operamos con torsión inversa, como hemos hecho acá, digamos, estos que tienen torsión Z, los retorcemos con torsión S. Entonces, a cada vuelta que le damos en sentido contrario, estamos deshaciendo las vueltas de las torsiones de los hilos originales, ¿no? Es lo que dice acá. La torsión del retorcido aumenta la torsión de los hilos simples cuando esta torsión se da en la misma dirección y extrae la misma cantidad de torsiones cuando es de sentido contrario, evidente, ¿no? La aplicación de la torsión inversa, o sea, si los hilos tienen torsión S, se les da torsión Z, es la torsión inversa, y al revés, digamos, si son los hilos componentes de torsión Z y se le da torsión S, es la inversa. La aplicación de la torsión inversa se hace con el objetivo de contrabalancear la tendencia a la distorsión y producir un hilo de aspecto más compacto. Entonces, en este caso, aumenta la resistencia del hilo. O sea, se obtiene un hilo de mejor calidad. ¿Y cómo se fabrican los hilos retorcidos? Fíjense usted cómo la calidad del hilo es determinante, pues, ¿no? Porque si nosotros fabricamos un hilo de mala calidad, el cliente no lo va a notar, digamos, en el momento que nos compre el hilo, pero se va a dar cuenta o se van a notar los problemas cuando fabrique los productos que utiliza para hacer sus productos utilizando nuestros hilos que nos ha comprado.
Entonces, es importantísima la calidad del hilo. Entonces, vamos a ver que hay diferentes formas de operar para obtener los hilos retorcidos. Pero estas diferentes formas de operar están relacionadas con la calidad del hilo. Entonces, doblar y retorcer, dice. El proceso de doblado es un paso parcial de la fabricación de retorcido. ¿Qué es el doblado? Es el reunido, digamos, ¿no? O sea, a ver, yo tengo dos conos de hilo del mismo título, en el número métrico 10 uno y el otro número métrico 10 también. Dos unidades diferentes, dos conos de hilo. ¿En qué consiste el reunido? Reunir en un solo cono, los hilos de estas dos unidades que son diferentes. Los reunimos en un solo cono, pero para ello necesitamos arrollarlo en el cono resultante en forma paralela a los dos hilos. Esa es una forma de operar. Eso se llama bobina o cono de reunidora. Entonces hemos utilizado una máquina que se llama reunidora para reunir, digamos, los hilos procedentes de dos conos diferentes para reunirlos en un solo cono, ¿no? Para ello, entonces, la máquina lo que hace es arrollarlo en forma paralela, forma un solo cono, pero ese cono está formado por los hilos de los dos conos con los que hemos alimentado la unidad de la máquina. Y la otra forma es echarle en forma directa, no hacer, digamos, ese reunido, sino que utilizar los dos conos diferentes y de ahí hacer el enrollado de los hilos de cada cono, ¿no? En forma directa, es otra forma de operar, como vamos a ver acá. Entonces, doblar y retorcer. El proceso de doblado es un paso parcial de la fabricación de retorcidos. ¿Qué es el proceso de doblado? Es el reunido, es reunir en un solo cono en forma paralela los hilos componentes. Retorcido es un hilo doble o múltiple retorcido de gran solidez y mayor uniformidad. Partiendo del hilo simple, la fabricación del hilo retorcido comprende dos pasos. El primer paso es la reunión de los hilos en la máquina reunidora y el siguiente paso es el retorcido ya. Una vez reunido en un solo cono, los hilos en forma paralela, ya se los retuerce en otra máquina que es una retorcedora. La primera máquina es una reunidora y la otra es la retorcedora. El primer paso, denominado doblado o reunido, y el segundo es el torcido o retorcido. Eso se hace en la reunidora y este en la retorcedora. El doblado es un proceso inevitable cuando se fabrican hilos retorcidos de 3 o más cabos, ¿no? Utilizando las retorcedoras de doble torsión. Son las retorcedoras para hacer esto. O retorcedoras de bote. En las instalaciones de torsión doble, o sea, en las retorcedoras de doble torsión, han dado buen resultado dos formas de operar para productos dobles, o sea, para hilos de 2 cabos. Una de ellas, uno de estos caminos es, la forma de operar, es el procedimiento clásico mediante la alimentación de bobinas reunidoras, es decir, donde hemos hecho la reunión en un solo cono, en una sola bobina, los hilos en forma paralela de los hilos componentes que van a formar el hilo retorcido. Y la otra forma de operar es la llamada alimentación directa, en la cual se colocan dos bobinas de hilo simple sobrepuestas. A primera vista, parece razonable, parece un ahorro conveniente evitar el doblado, el reunido.
ya que este procedimiento del reunido, en este procedimiento previo, la máquina de la retorcedora de doble torsión es alimentada directamente con bobinas cruzadas de hilo sencillo, pero esto no siempre es así. A ver, claro, o sea, aquí está hablando de la alimentación directa, o sea, no hacer el reunido, directamente echarle utilizamos los dos conos diferentes o las dos bobinas y de ahí hacemos la alimentación directa a la retorcedora para obtener el hilo retorcido. Pero eso tiene problemas. Entonces, para decidir cuándo vale la pena trabajar con bobinas reunidoras y cuándo trabajar con alimentación directa, hay que observar los parámetros que influyen en la calidad del hilo. Para fabricar el hilo retorcido es importante elegir un proceso lo más corto posible. O sea, me parecería, digamos, que lo más aconsejable es no hacer el reunido porque es un proceso adicional más, digamos, ¿no? O sea, echarle con procedimiento de alimentación directa. Pero en cuanto a la calidad del producto obtenido se resulte perjudicada, ya no se debe contar solamente con el hecho de haber suprimido los gastos derivados del proceso de doblado, horas máquinas, energía eléctrica, operarios, etcétera, etcétera, ¿no? En el proceso de fabricación de retorcido. Bueno, vamos a ver, sigamos a ver. Ya, a ver, fíjense. Aquí nosotros estamos haciendo la alimentación directa. Son dos bobinas y está saliendo de ambas, ¿no? Tan de uno como del otro, está saliendo el hilo, entonces la alimentación directa. Y en este otro caso son los dos conos diferentes que se reúnen previamente en una sola bobina, ¿no? De la alimentación con bobinas de reunidora. Son los dos procedimientos. Entonces, justo al fabricar hilos retorcidos, se trata de obtener un producto de alta calidad, donde el cliente quede satisfecho y esté dispuesto a pagar un mejor precio por el hilo retorcido que se le vende, en lugar de sufrir durante su proceso debido a la mala calidad del hilo retorcido que se le está vendiendo, que resulte en mayores gastos en la obtención del producto, de la tela, digamos, que está haciendo. Bajo este punto de vista, el reunido o doblado tiene otra perspectiva, ya que precisamente el proceso de doblado reunido permite lograr un hilo retorcido de mejor calidad, de la máxima calidad. Entendida la calidad bajo los aspectos de tensión del hilo y desarrollo de la alimentación. Entonces, para obtener un hilo retorcido de buena calidad, la tensión de los hilos componentes debe ser la misma, para que no se produzca el fenómeno que vamos a ver, que se llama trascanado. Y también cómo se desarrolla la alimentación. Aquí corremos el riesgo de que primero se nos acabe el hilo de uno de los conos y la bobina de la máquina de la máquina retorcedora sigue trabajando, pero ya, digamos, se acabó el hilo de acá de una de las bobinas y está envolviendo como hilo retorcido el hilo de un solo cabo. Es el riesgo, uno de los riesgos que tenemos, ¿no? Entonces hay que ver la tensión del hilo y el desarrollo de la alimentación. La tensión del hilo, ¿cómo influye? Un retorcido óptimo de buena calidad
está basado en la simetría con la que están retorcidos los dos hilos componentes. Estamos hablando de un hilo a 2 cabos. Si no es así, ahí se produce el fenómeno conocido como trascanado, en el cual un hilo se halla y es entrelazado por el otro, que es este caso, digamos, ¿no? Está exagerando, digamos, el problema, ¿no? Un hilo muy recto, digamos, y el otro lo va envolviendo. Entonces, esto es lo ideal, digamos, ¿no? Que los dos hilos se produce cuando los hilos están sometidos a la misma tensión, ¿no? Hay simetría, digamos. En este último caso, o sea, cuando se da este inconveniente, se pierde el aumento de la calidad que se debería obtener al retorcer los hilos, puesto que uno de los hilos rebalaría en relación al otro. Ese trascanado puede darse, hablando en caso extremo, cuando a un hilo se le da mucha tensión y al otro se lo deja sin tensión alguna, que es el caso acá. Así, digamos, al retorcer el hilo rígido no tiene ninguna posibilidad de deformarse y el hilo flojo lo va envolviendo. Es un hecho comprobado que al trabajar, digamos, bajo la alternativa de alimentación directa, los hilos componentes no presentan la misma tensión del hilo, lo cual conlleva a la conocida salida no simultánea de las dos alimentaciones directas. De esa forma ya puede tomar lugar el efecto de trascanado, aunque en una medida inferior. Digamos. Bueno, además de la tensión del hilo, tenemos el desarrollo de la alimentación. Otro factor negativo en la calidad, cuando se apela al proceso de alimentación directa, es la posibilidad de que se continúe retorciendo en forma involuntaria, por supuesto, al romperse un hilo individual de uno de los cornos, de una de las bobinas, o que se terminó, digamos, la materia prima. Al terminar de desarrollarse una de las alimentaciones, o sea, se acabó el hilo de una de las bobinas. Esto puede significar que una cierta cantidad de hilo sencillo se arrolle en la bobina de retorcido. El personal de servicio casi nunca se da cuenta de este problema y por tanto la bobina defectuosa continúa en desarrollo. De ese problema se da cuenta luego el cliente, generalmente durante la elaboración posterior, provocando interrupciones en la producción de su tela y por tanto reclamos justos. Además, bueno, esto ya no. Pruebas en plantas textiles han demostrado que empleando bobinas de reunidora haciendo el doblado, la retorcedora se puede operar a una velocidad 10% mayor, digamos, que en el caso de la alimentación directa, sin afectar los problemas de roturas de hilo. Esto es posible porque cuando se utilizan hilos procedentes de la máquina reunidora, los dos hilos están dispuestos en forma paralela y están sometidos a la misma tensión en una sola bobina de la reunidora. Como resultado de ello, hay una mayor producción con la misma torsión de retorcido. Toda esta ventaja hay que evaluarla, digamos, no con el hecho de suprimir, digamos, el proceso de doblado, cuál es el camino más correcto. Entonces, los resultados lo dirán. Ahí vamos a verla. Bueno, aquí vamos a entrar ya al proceso de hilatura. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Vamos a dejar las cosas aquí por hoy día. Les agradezco mucho y que tengan buena noche.
Buenas noches, Ya, ingeniero. Gracias, ingeniero. Que descanse igual. Buenas noches, ingeniero. Ok. No chingue.